La campana de la mañana aún no había sonado, cuando el sonido amortiguado de los pasos resonó en el suelo frío de la basílica vacía. El mundo todavía dormía, pero él ya estaba de pie. Sin decir palabra, el Papa León XIV atravesó la nave central con la cabeza baja y las manos unidas. No llevaba consigo ni cruz pectoral ni anillo pastoral, solo una vela encendida, protegida por un vidrio grueso que proyectaba una llama trémula en la oscuridad. Esa vela, según decía un viejo monje del monasterio de Subiaco, había sido hecha con la cera de un altar profanado en Alepo y entregada en secreto al Vaticano como señal de arrepentimiento de un antiguo guerrero convertido. La presencia de aquella llama parecía cargar con un presagio silencioso. Era como si estuviera a punto de hacer algo que ningún otro hombre se atrevería a hacer antes del amanecer. Al fondo, la bóveda de la capilla Paulina aún estaba inmersa en sombras. Las columnas de mármol exhalaban el olor antiguo del incienso quemado durante siglos de plegarias, mezclado con el leve aroma a moho sagrado que solo los corredores del Vaticano conocen. El frío húmedo de la madrugada penetraba hasta los huesos, pero el Papa no temblaba. Sus pasos eran lentos, cada uno medido como quien pisa un territorio donde el tiempo no reina. Afuera, los jardines aún estaban envueltos por la niebla, y los pájaros todavía no habían cantado. Un silencio profundo, casi sobrenatural, lo envolvía todo. Parecía que el propio cielo contenía la respiración. La luz de la vela se reflejaba en sus ojos cansados, ojos que ya habían llorado por la guerra en Tierra Santa, por la profanación de los sacramentos, por la huida de los fieles. Estaba solo como frecuentemente elegía estar, no porque le faltaran consejeros, cardenales, teólogos, sino porque en aquel momento específico, solo la soledad podía escuchar el tipo de oración que estaba a punto de hacer. Las paredes de la basílica, testigos de concilios, cismas y reconciliaciones, ahora presenciaban la marcha de un hombre que ya no se pertenecía a sí mismo. Él pertenecía al dolor del mundo. Al llegar frente al altar menor de San Miguel Arcángel, uno de los más olvidados por los turistas, el Papa León XIV se arrodilló sin prisa. Allí, durante siglos, los papas rezaban en silencio antes de una guerra o de un anuncio que podría sacudir a la Iglesia. El lugar no era elegido al azar, era el altar de la batalla espiritual, y el Papa venía armado solo con palabras. Cerró los ojos por un instante. Inspiró profundamente. Lo que nadie sabía, ni siquiera los cardenales más cercanos, es que en aquella madrugada tomaría una decisión que alteraría los rumbos espirituales de la Iglesia para siempre. Algo que no había sido discutido en los sínodos, ni en los corredores adornados con tapices. Aquello había nacido del vientre del dolor. Era una oración, sí, pero también era un grito, un desafío. Murmuró, casi en lamento, Francisco, y quedó en silencio. El nombre pesó como una piedra en su garganta. Era la primera vez en muchos meses que pronunciaba con tanta ternura el nombre de su antecesor. Un hombre que lo había marcado no solo con la herencia del cargo, sino con la memoria viva de una fe que parecía resistir al tiempo. Todavía podía recordar la última carta que había recibido de Francisco, escrita con mano temblorosa, repleta de símbolos y códigos, como si el antiguo pontífice supiera que algo mayor se aproximaba. Esa carta había sido leída solo una vez, y desde entonces reposaba en un sobre sellado guardado bajo el altar de Pedro. El Papa León XIV sabía que aquella oración también sería una respuesta al silencio de Francisco. En un gesto que rompió todos los protocolos, el Papa extendió la mano y tocó el suelo frío de mármol con los dedos, dibujando discretamente la letra griega O, omega, el fin. Era como si estuviera sellando allí una guerra invisible. Los guardias suizos que hacían la ronda nocturna dudaron por un momento, observando desde lejos aquel gesto. Uno de ellos, el más joven, llamado Elías, no pudo contener la emoción. Los ojos llorosos delataban que algo extraordinario estaba ocurriendo, aunque no lo entendiera. Más tarde, diría a los periódicos que el infierno tembló esa noche y yo lo sentí. Y fue entonces cuando habló, no en voz alta pero con firmeza.
Las palabras salían como si estuvieran siendo pronunciadas por miles de voces al mismo tiempo, voces de mártires, de anónimos, de santos olvidados. Su oración no estaba ensayada. Venía cruda, marcada por el dolor de un mundo herido. Señor de los ejércitos celestiales, si aún hay entre nosotros fe, aunque esté enterrada bajo ruinas, avívala. Si aún hay entre nosotros verdad, aunque silenciada por voces ruidosas, levántala. Y si aún hay entre nosotros justicia, aunque escondida tras puertas blindadas, libérala con tu llama. Mientras oraba, lágrimas corrían por su rostro, no de desesperación, sino de una entrega absoluta. Ya no hablaba como jefe de la iglesia, sino como hijo, un hijo que regresa a casa, un hijo que se arrodilla ante el altar de la eternidad, sabiendo que puede no ser comprendido, pero que ya no puede callar. Había una especie de urgencia en su voz, como si supiera que aquella oración atravesaría los muros de Roma y alcanzaría los desiertos más áridos del alma humana. Entonces, en un gesto que no figuraba en ningún ceremonial papal, sacó del bolsillo interior de la sotana un pequeño crucifijo de madera oscurecida, sin adornos. Era el mismo crucifijo que Francisco le había entregado en silencio el día en que dejó los aposentos papales por última vez. El Papa León XIV lo alzó sobre su cabeza y declaró: «Con este signo declaro abierta la batalla de los santos invisibles, que cada lágrima olvidada sea ahora arma de luz contra las tinieblas». Al decir esto, una ráfaga de viento inexplicable atravesó la basílica, apagando la vela. Nadie se atrevió a moverse. Los campanarios seguían en silencio. El altar parecía más vivo que nunca, y el Papa, arrodillado ante el altar de Miguel, parecía más pequeño que su sombra, pero era allí, en esa pequeñez, donde encontraba su verdadera grandeza, porque aquel momento no sería recordado por las palabras ni por las lágrimas. Sería recordado porque en aquella madrugada un hombre osó enfrentarse al infierno, no con odio, sino con oración. Los primeros rayos del sol comenzaron a surgir por las ventanas altas de la basílica, filtrándose en haces finos que tocaban las columnas de mármol con una reverencia silenciosa. Era como si hasta la luz dudara en invadir aquel espacio donde lo invisible acababa de manifestarse. La llama de la vela, ahora extinta, dejaba un leve rastro de humo que ascendía, curvándose como incienso. El Papa León XIV permanecía arrodillado, inmóvil. Su cuerpo parecía presente, pero su espíritu estaba en otro lugar, un lugar donde el tiempo se pliega, donde las palabras se convierten en armas y donde el silencio es más elocuente que cualquier encíclica. Los dos guardias suizos que estaban a pocos metros dudaron. No sabían si debían acercarse o mantener la distancia. Elías, el más joven, miraba fijamente el crucifijo de madera oscura aún alzado en las manos temblorosas del Papa. Sentía algo que nunca había sentido antes, una mezcla de temor reverente y llamado interior. En la escuela de formación de la Guardia Suiza, había aprendido la historia de papas y concilios, los protocolos y las tácticas defensivas, pero nadie lo había preparado para ver a un hombre rezar de esa forma. Era como si cada palabra hubiera sido arrancada de una fosa espiritual, como si hubiera una guerra ocurriendo allí mismo, ante sus ojos, pero invisible. Y entonces, lentamente, el Papa se levantó. Sus rodillas crujieron con el esfuerzo, pero no expresó dolor. Sus ojos, sin embargo, estaban rojos. Cuando se volvió hacia los guardias, no dijo una palabra. Solo hizo un gesto con la mano derecha, como quien bendice algo invisible entre ellos. Elías cayó de rodillas inmediatamente, sin saber por qué. Su compañero solo se quitó el yelmo y bajó la cabeza. Era como si ambos estuvieran dentro de un acontecimiento que no podía explicarse con lógica o teología. El Papa caminó lentamente hacia la sacristía lateral, pero a mitad del camino se detuvo frente a un antiguo tapiz que retrataba la visión de Jacob, la escalera de los ángeles. Se quedó allí en silencio, observando a los ángeles subiendo y bajando, como si viera algo más allá del tejido. El tapiz era antiguo, ya algo desvaído, y pocos lo notaban, pero en aquel momento parecía vivo. Tocó el borde inferior con los dedos, como quien busca un punto de contacto con el cielo, y murmuró: «Hay cosas que solo los ángeles entienden». Luego siguió. A Futsid, el Vaticano comenzaba a moverse.
Las luces se encendían en los corredores y los primeros monjes ya se reunían para las oraciones matutinas. Pero algo extraño flotaba en el aire, un silencio diferente, un peso, casi sagrado. Los corredores parecían más largos, las sombras más profundas, los crucifijos más pesados. Era como si todos, incluso sin saber qué había ocurrido, percibieran que algo había cambiado. En la sala clementina, donde el Papa se recogía con frecuencia para meditar, se encontraba ahora arrodillado frente a una vieja estantería con libros de exorcismo y relatos de mártires. Allí estaban volúmenes que no figuraban en la biblioteca común, manuscritos protegidos, cartas nunca publicadas, diarios de misioneros muertos en silencio. El Papa los consultaba no como un estudioso, sino como alguien que necesitaba comprender los signos del tiempo. Y sobre la mesa reposaba un pequeño sobre de cera roja. Era la carta de Francisco. Dudó por un momento, luego rompió el sello con el crucifijo que llevaba en el pecho. Abrió la carta con manos firmes. No había saludo, solo palabras densas. Cuando tu oración silencie al infierno, sabrás que ha llegado el tiempo. No dudes. El velo se rasgará en el corazón de los humildes. El Papa cerró los ojos. Aquella frase era la confirmación que temía. La oración que acababa de hacer, y que apagó una llama hecha con la cera de la guerra, fue exactamente lo que la carta describía. Un sello espiritual había sido roto. En la misma sala, un pequeño retrato del Papa Francisco reposaba en la estantería. No era un retrato oficial, sino un boceto hecho a lápiz por un preso palestino convertido al cristianismo, que había ofrecido la obra al Vaticano a cambio de un único pedido: que alguien rezara por su madre. Francisco lo había recibido personalmente. El Papa León XIV observó el retrato durante largos segundos. No era una mirada política, ni institucional, era personal, casi familiar, como quien recuerda el rostro de un padre, de un guía. Y entonces, como en un impulso espiritual, se levantó y salió de la sala. Se dirigió a la pequeña capilla privada donde, según antiguos relatos, San Pío V había tenido visiones sobre el destino de la iglesia. Allí, frente al altar de mármol simple, donde no había oro ni tapices, se arrodilló nuevamente, esta vez con un pequeño grupo de guardias y un capellán exorcista al fondo. Nadie osó interrumpirlo. Solo lo acompañaron en silencio, en una nueva oración. Una oración que ya no era solo suya, sino de la iglesia entera. Señor, el mundo ya no teme al infierno, pero existe, no como leyenda, no como metáfora, existe, y camina entre nosotros, disfrazado de tolerancia, de progreso, de vanidad. Se ríe en los altares destruidos, en los vientres heridos, en las conciencias anestesiadas, pero yo clamo por tu misericordia, por la espada de Miguel, por la pureza de María, por la valentía de los mártires y por la inocencia de los niños que aún doblan las rodillas sin saber por qué. Yo clamo, Señor, yo clamo como un padre que perdió a sus hijos en el campo de batalla, como un pastor frente a lobos disfrazados, como un hombre que ya no tiene más fuerza, pero aún tiene fe. El silencio que siguió fue tan profundo que todos en la capilla oyeron latir su propio corazón. Elías, aún arrodillado, se sentía como aplastado por una fuerza invisible. El capellán exorcista derramó una lágrima, y un viejo guardia, ya cerca de la jubilación, confesaría días después: esa mañana sentí que no había vuelta atrás. Algo fue liberado en aquel altar. El Papa se levantó, hizo la señal de la cruz con el mismo crucifijo oscurecido y miró a cada uno de los presentes. Dijo solo: está hecho, y salió. No como quien huye, sino como quien sigue un camino ya trazado por otro. Horas después, cuando los corredores del Vaticano ya palpitaban con pasos apresurados de cardenales y visitantes, el Papa León XIV aún no había regresado a sus aposentos. Era como si el tiempo a su alrededor se hubiera ralentizado. El mundo caminaba con prisa, pero él andaba al ritmo del espíritu. Uno de los secretarios, angustiado por la ausencia del pontífice, lo buscó discretamente por el complejo, evitando alborotos. Fue entonces cuando lo encontró en un lugar donde ningún otro papa se demoraba: la sala de las lágrimas. Aquella pequeña capilla, escondida entre corredores antiguos,
Era tradicionalmente usada por los nuevos pontífices tras su elección, para llorar solos antes de aparecer ante el mundo como líderes espirituales. Allí estaba él, sentado en silencio, con la cabeza baja y los hombros encorvados. No había lágrimas visibles en aquel momento, pero el ambiente entero parecía saturado por un lamento invisible. Sostenía en una mano una pequeña reliquia, una piedra retirada de los escombros de una iglesia destruida en Irak. Con la otra mano presionaba contra el pecho un pañuelo de lino blanco con un bordado en rojo, una M estilizada como la de la Virgen María. Era un regalo de una monja ciega de Polonia, que juraba haber visto al ángel de la guarda del Papa cuando lo visitó años atrás. «Hay momentos en que no se lidera con decretos», murmuró el Papa al percibir la presencia del secretario. «Hay momentos en que solo se puede liderar con silencio, con rodillas dobladas». La frase no necesitaba explicaciones. Llevaba dentro de sí el peso de un alma que, incluso en la cúspide del poder eclesiástico, se sabía impotente ante la oscuridad que engullía al mundo. El Papa se levantó lentamente, tocó con reverencia la piedra iraquí y susurró: «¿Cuántos ángeles guardan iglesias que ya no existen más?», y salió sin mirar atrás. Mientras caminaba, su mente revisitaba recuerdos que se volvían cada vez más frecuentes. Imágenes de Francisco caminando con sandalias por los jardines, el sonido de sus risas con los niños de la Casa Santa Marta, la mirada de advertencia que le lanzó una vez al decir: «Nunca te rindas a la eficiencia si te roba la compasión». Esas palabras ahora resonaban con fuerza dentro de él. El mundo se había vuelto eficiente. Las iglesias se habían convertido en marcas, los púlpitos en vitrinas, y los sacramentos para muchos solo en eventos sociales. Sentía que estaba al final de una era, pero no como quien lamenta una pérdida, sino como quien presiente un parto doloroso. Algo nuevo nacería, pero no sin sangre, no sin clamor. Esa misma tarde, en un gesto que no constaba en la agenda oficial, el Papa convocó a un pequeño grupo de personas: un jardinero del Vaticano, una cocinera de las casas de huéspedes, una monja que cuidaba de ancianos, un estudiante de teología africano alojado en la casa del clero y una joven refugiada siria acogida por Cáritas. Ninguno de ellos comprendía por qué estaban allí, pero sentían, desde el primer instante, que aquel encuentro no era casual. El Papa entró en la sala de forma sencilla, sin la sotana blanca formal. Llevaba solo un manto de lino oscuro, como en los antiguos tiempos penitenciales. Se sentó con ellos en círculo y dijo: «Hoy vi al infierno doblegarse, pero mañana vendrá con más furia». Miró a cada uno y prosiguió: «Por eso los elegí a ustedes, porque la Iglesia no será salva por tratados, ni por congresos, ni por púlpitos sofisticados. Será salva por la oración de los olvidados, por la fidelidad de los invisibles, por la fe de los que no tienen nombre, pero tienen rodillas». Cada uno de ellos lloraba en silencio. El jardinero confesó que durante años rezaba solo entre los árboles. La cocinera contó que ofrecía cada comida como sacrificio por almas. La monja dijo que soñaba con los mártires. El estudiante africano reveló que había oído una voz interior pidiéndole que no regresara aún a su tierra. La refugiada, temblando, dijo que una noche, en los jardines del Vaticano, vio a un hombre de túnica blanca caminando y rezando en lenguas, y ahora reconocía que era él. El Papa solo sonrió, como quien reconoce algo que ya sabía. Entonces hizo algo inesperado. Pidió que todos se levantaran, dio la vuelta por el círculo y ungió la frente de cada uno con un aceite perfumado que llevaba consigo. Era un aceite consagrado en secreto en una catedral destruida de Oriente Medio. Al hacerlo dijo en voz baja a cada uno: «Tú eres altar, tú eres espada, tú eres templo, tú eres muro, tú eres llama». Al final declaró: «El Espíritu está levantando soldados invisibles, y ustedes han sido llamados». Pidió que guardaran secreto, y los bendijo uno por uno, como si estuvieran siendo enviados a misiones secretas de salvación espiritual. Más tarde esa noche, en sus aposentos, el Papa se quedó solo, frente al crucifijo de madera oscura que siempre lo acompañaba. Pero esta vez no se arrodilló, solo se quedó de pie, en silencio,
mirando al Cristo crucificado, como quien dialoga sin palabras. Tras largos minutos, murmuró: «Francisco, ahora lo entiendo. Era esto lo que temías. Era esto lo que esperabas». Tomó nuevamente la carta del antiguo Papa y la colocó dentro de un sobre dorado, sellándolo con un nuevo sello, sobre el cual escribió: «Para cuando todo parezca perdido». Depositó el sobre dentro de un compartimento escondido detrás del altar privado de los papas. Antes de acostarse, escribió solo una frase en su diario: «Hoy el infierno tembló, pero el cielo permaneció en pie». Cerró el cuaderno, apagó la luz y se entregó al sueño sabiendo que el día siguiente traería consecuencias. El mundo no había escuchado la oración, la prensa ni siquiera había sido informada, pero algo en el plano espiritual había sido movido, y nadie sería eximido de los ecos de ese movimiento. Mientras dormía, una serie de acontecimientos discretos pero sincronizados comenzaban a surgir. Un sacerdote desconocido en el Congo tuvo un sueño con una espada flameante surgiendo de Roma. Una religiosa en Japón sintió una presión en el pecho, seguida de un impulso de orar en lenguas por la Iglesia occidental. Un niño en Portugal despertó gritando: «Dijo que la fe volverá». Y un viejo pastor protestante en Estados Unidos, en medio de su oración nocturna, cayó en llanto y escribió en su cuaderno: «El Papa oró y lo oí desde aquí». Ninguno de esos eventos había sido orquestado. Ninguno de ellos estaba comunicado entre sí, pero todos llevaban el mismo espíritu. Algo había sido liberado. Un sello había sido roto. La oración no había sido solo una súplica, había sido un decreto espiritual, y el infierno, por más que resistiera, había escuchado cada palabra. A la mañana siguiente, Roma despertó sin saber que la víspera había marcado un parteaguas. Los periódicos hablaban de economía, de política, de conflictos, pero nada informaban sobre lo que había ocurrido en los corredores silenciosos del Vaticano. Era como si el mundo siguiera dormido, mientras el cielo ya había sonado su alarma. En la plaza de San Pedro, los fieles caminaban como de costumbre. Algunos rezaban, otros solo observaban a las palomas. Nadie sabía que, esa mañana, el Papa León XIV haría algo que no estaba en la agenda oficial, algo que no sería televisado, pero que quedaría grabado en el tiempo como un llamado eterno. Sin anunciarlo, apareció en la ventana central del Palacio Apostólico. No había multitud reunida, ni banda, ni himnos, solo el sonido de las campanas que tocaban al unísono como si supieran. El Papa no llevaba mitra ni báculo, solo una túnica blanca sencilla, sin adornos. Estaba solo. Su rostro, más pálido de lo habitual, cargaba una paz extraña. No la paz de la huida, sino la paz del enfrentamiento vencido con lágrimas. Extendió los brazos hacia la plaza casi vacía, como si estuviera abrazando a una multitud invisible, y comenzó a hablar. Su voz, amplificada por los micrófonos de la balconada, parecía atravesar no solo el espacio, sino también el espíritu. «Hermanos, ayer recé una oración que no estaba escrita en ningún libro. Una oración que el cielo aguardaba y el infierno temía. No por mí, no por mi voz, sino por el tiempo. Hemos llegado al umbral, el umbral entre la costumbre y el fuego, entre el ritual y el clamor». Los pocos que estaban presentes comenzaron a acercarse a la plaza. Peregrinos, guardias, sacerdotes. Una monja se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Un joven estudiante de teología que pasaba por allí cayó de rodillas. Turistas, confundidos, se acercaron sin entender, pero sin poder marcharse. Era como si una mano invisible los mantuviera allí, parados, escuchando. El Papa continuó: «Durante mucho tiempo creímos que bastaría con mantener la estructura, preservar los ritos, organizar los sínodos, pero olvidamos el altar interior, el corazón ardiente, la lágrima que ora sin palabras. Olvidamos la llama. Pero Dios no olvidó, y Él esperaba a alguien que tuviera el valor de llamar al infierno por su nombre, no para glorificarlo, sino para enfrentarlo». Hizo una pausa, respiró hondo. Sus ojos brillaron. El infierno no teme a las estructuras, teme a los corazones desgarrados, teme a las oraciones hechas con fe quebrada, teme a la rodilla herida, teme al grito del hijo pródigo, teme al silencio de la madre que espera.
Y ayer, al orar frente al altar, lo sentí, el infierno tembló, porque Dios escuchó. Y no hay grito de súplica que Dios ignore cuando viene de un espíritu contrito. Algunos sacerdotes comenzaron a arrodillarse en la plaza. Un guardia suizo se acercó, se quitó el yelmo y se arrodilló también. La atmósfera cambió. Un viento leve comenzó a circular entre los presentes. No era un viento común, era como un soplo que venía de dentro de la propia cúpula, como si las piedras de la basílica respiraran junto con el cielo, como si las columnas que sostuvieron siglos de fe ahora fueran testigos de un nuevo nacimiento. El Papa entonces abrió las manos ante el pueblo y declaró: «Hoy no os doy palabras, os doy una misión. A cada uno que cree, a cada uno que espera, a cada uno que ya no aguanta más, levantaos, estéis donde estéis, en el anonimato, en el dolor, en el silencio. Vosotros sois la última línea, vosotros sois la llama escondida, vosotros sois el altar que el infierno no puede apagar». Apuntó al cielo y dijo con voz firme: «El reino de los cielos no vendrá con cámaras, vendrá con rodillas dobladas, con perdón ofrecido, con oraciones susurradas a medianoche, y cuando todos olviden, el cielo recordará». Luego bajó los brazos y murmuró: «Y será suficiente». Entonces hizo la señal de la cruz, lenta, solemne, profunda, y volvió al interior. La balconada quedó vacía, pero nadie se fue. Durante varios minutos, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera congelado, como si una liturgia invisible aún estuviera siendo celebrada entre las almas allí reunidas. Horas después, las redes sociales comenzarían a compartir fragmentos del discurso grabados por celulares. Videos temblorosos con ruidos, pero con algo que ninguna calidad de imagen podía capturar: la unción. En pocas horas, miles de personas comenzaron a comentar que algo diferente había ocurrido en el Vaticano. Testimonios de conversión, lágrimas, sueños proféticos y oraciones espontáneas comenzaron a surgir en diferentes partes del mundo, no por el discurso, sino por el espíritu que había sido liberado con él. Al final de esa noche, en una pequeña parroquia en el interior de Italia, un viejo sacerdote celebró la misa con solo 3 fieles. Durante la homilía, lloró y dijo: «Hoy sentí que la iglesia volvió a respirar. No sé explicarlo, pero algo fue restaurado». Y los 3 fieles también lloraron. En el Vaticano, el Papa León XIV se recogió en su cuarto. Encendió una pequeña vela frente a la imagen de San José dormido, como hacía todas las noches, y susurró: «Guarda los sueños de la iglesia, José, porque hay muchos que aún intentarán silenciarlos». Se sentó frente a su escritorio y abrió el diario una vez más. Escribió con letra firme: «El infierno tembló, sí, pero el cielo permaneció en pie, y la iglesia también». Y entonces, antes de cerrar los ojos, miró al cielo nocturno por la ventana. Afuera una estrella brillaba con una fuerza inusual. Tal vez era solo una estrella, o tal vez era una señal, pero él sabía: lo que fue liberado en aquella oración no podría ser contenido. Y mientras haya un solo fiel dispuesto a orar con todo el corazón, el infierno seguirá temblando.